a molestar, hoy vamos a recibir la clase hasta las 7:30 porque tengo una emergencia, disculpe. Entonces, vamos en primer lugar, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es la ley del impuesto único sobre inmuebles, y estoy aquí a su disposición. Les pediría que sí, Cristian. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tenía una duda. Fíjese que mi papá hace años compró una propiedad en San Juan Zacatepeques y nunca ha pagado UCI. No sé por qué no hacen el cobro del UCI por allá. Pues definitivamente tal vez su papá no inscribió la propiedad. Pues toda la notificación de ahí, ninguna persona paga el UCI. Bueno, pero entonces lo que deben de hacer es inscribirlo, porque si no lo inscriben, no va a estar legalmente inscrita. Sí, como estaba leyendo la ley, entonces me surgió la duda y le preguntamos a los vecinos y nadie pagaba por ahí. Sí, pero si usted se da cuenta, el contenido, aquí la ley tiene el código tributario. Permítame, aquí vamos a ver la ley. Dice que primero se dio cómo se iba a inscribir los inmuebles, y lo primero que sucedió fue que se dio el autoavalúo. Si no lo tienen, si no hicieron el autoavalúo cuando correspondía, entonces la municipalidad tuvo que haberlo inscrito. Pero sí, si ustedes quieren quieren que su terreno tenga una mayor plusvalía, yo creo que sí vale la pena que lo inscriban, siempre y cuando tenga situaciones con la fiscal. Cristian, creo que tiene encendido el micrófono y yo no le escucho. No, solo lo dejé entendido, disculpe. Ok, entonces esa es la situación, que la ley tiene digamos, el artículo 18 dice aviso de inscripción de fincas nuevas. El titular de cada uno de los registros debe de enviar en el ente administrador dentro de 10 días de cada mes la nómina de fincas inscritas, también el folio real, y San Juan Zacatepeques sí tiene organizado el catastro municipal. Entonces, definitivamente fue porque no le inscribieron. Entonces, si la quieren inscribir, bien vale la pena que vayan a inscribirla ahora. Muchas gracias, Lic. No hay ninguna pena. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a comenzar lo que es la clase. Permítanme un minutito, solo voy a atender una llamada por teléfono. Bueno, entonces si ustedes se recuerdan, nosotros nos quedamos en la segunda característica de la relación jurídica tributaria. Y nos tocaría ahora lo que es la tercera. La tercera característica de la relación jurídica tributaria define que esa relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, lógicamente, es una relación principal y no accesoria. El hecho de que la relación esta sea principal, lógicamente esto quiere decir que no depende su existencia de otras obligaciones. La cuarta característica es la que se denomina destinatario legal tributario. A través de la relación jurídica tributaria se determina el destinatario legal tributario, que no es más
que la persona que el Estado elige para destinatario de la tributación es aquella persona a quien la ley seleccionó para el pago del tributo. Si nosotros nos vamos al contenido de la ley del impuesto único sobre inmuebles y nos vamos concretamente al artículo pero antes le voy a decir aquí al compañero, me voy a detener, porque cuando habló que su propiedad no estaba inscrita, quisiera que mirara el artículo 5 de la ley, donde dice actualización del valor fiscal. El valor de un inmueble se determina por autoavalúo presentado por los contribuyentes conforme a las condiciones a que se refiere esta ley, por avalúo directo de cada inmueble, que practique o apruebe la dirección o en su caso la municipalidad, por un avalúo técnico practicado por un evaluador autorizado por la dirección, y dice, habla de los valores consignados en el aviso notarial. Ahí está cómo se actualiza el valor fiscal, y el primero que se dio fue por autoavalúo, que definitivamente ustedes lo han de ver ignorado. Pero volviendo al punto que nos toca, si ustedes miran el artículo 8 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, dice sujetos del impuesto. Para los efectos de las obligaciones establecidas en la presente ley, son contribuyentes las personas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles, los usufructuarios del Estado. Entonces, lógicamente, ahí nosotros tenemos bien delimitado quiénes son las personas que ha escogido la ley para el pago del impuesto. No sé si con esto logro que ustedes me capten o sea, quiero que me capten realmente de quién es el sujeto pasivo del impuesto. Bueno, entonces continuemos. Luego tenemos, si ustedes miran su programa tiene varios elementos en la relación jurídica tributaria. Tiene el elemento personal, tiene el hecho generador, tiene el elemento cuantitativo, la base impositiva y el elemento temporal. Y el elemento personal está constituido por esa división que tiene que ver con el sujeto activo y el sujeto pasivo, e incluye al responsable solidario o responsable tributario. Y si ustedes se dan cuenta, esto precisamente se refleja en la ley del impuesto, al valor del impuesto único sobre inmuebles. El primer artículo nos dice quién es el sujeto. Creo que por una técnica en la elaboración de la ley se les olvidó poner que ese artículo 8 se refiere fundamentalmente a sujetos pasivos. Y entonces la ley escoge quiénes son los sujetos pasivos. Y los sujetos pasivos son los propietarios, los poseedores de bienes inmuebles y los usufructuarios. Pero en el mismo momento aparecen quiénes son los responsables solidarios del pago del impuesto. Dice, son responsables solidarios. Entonces, como les digo, dice, son responsables solidarios y mancomunados con los contribuyentes referidos en el artículo anterior por el pago del impuesto, los albaceas, representantes de la mortual, herederos o legatarios de bienes inmuebles, los fiduciarios por los bienes inmuebles administrados en fideicomiso,
Los usufructuarios de bienes inmuebles inscritos como tales en la matrícula fiscal, las personas individuales o jurídicas que el impuesto y multas que se adeuden a la fecha de la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título. Entonces, si se dan cuenta ustedes cómo es verdaderamente hasta dónde son los alcances de el responsable solidario o responsable tributario. En la ley del impuesto único sobre inmuebles se llama responsable solidario. Lógicamente, este elemento personal está formado por dos sujetos. Si ustedes leen su código tributario, van a ver que en el artículo 17 y 18 habla precisamente de sujeto activo y sujeto pasivo. Este sujeto pasivo, este sujeto activo que ya vimos anteriormente y que está contemplado en el artículo 17, dice, sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. O sea, ya lo define la ley y lo define en el artículo 17. Luego tenemos el artículo 18 y el artículo 18 dice sujeto pasivo y dice es el obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces, la ley también nos hace esa referencia y nos señala particularmente esto. El estudio del sujeto pasivo corresponde al deudor principal o contribuyente y a los diferentes deudores o responsables por el vínculo de solidaridad, de sustitución o de sucesión. Para los efectos de una fácil comprensión de las diferentes categorías de sujetos pasivos que ustedes pueden encontrar, el primero que aparece siempre es el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Y es el sujeto de derecho titular de la obligación principal y realizador del hecho imponible. Eso es lo que dice doctrinariamente cuando nosotros queremos reconocer al contribuyente. Es el sujeto de derecho titular de la obligación principal y realizador del hecho imponible. Luego nosotros tenemos en el artículo 21 del Código Tributario, dice contribuyentes y habla obligado por deuda propia. Son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Y si ustedes miran aquí está hablando del hecho imponible, que no es más que lo mismo que el hecho generador. O sea que el contribuyente es aquella persona a quien por mandato legal se obliga a pagar el tributo por sí mismo, en virtud de ser el que está cumpliendo por la condición expresada en la ley tributaria, a quien merece propiamente llamarse destinatario legal tributario, porque es en base a su capacidad, a esa capacidad de contribución que el legislador crió el tributo. O sea, en esta ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley lo crió para que los contribuyentes, los poseedores y los usufructuarios pagaran el impuesto. Este contribuyente puede ser contribuyente de jure o de derecho y contribuyente de facto. ¿Cuál es el contribuyente de jure o de derecho? Es toda persona que de conformidad con la ley está obligada a pagar los tributos. Es la que soporta el peso de la carga tributaria. Es la persona que en definitiva soporta el peso de la carga tributaria y esto se da en los impuestos indirectos. ¿Cuál es el ejemplo de los impuestos indirectos? El IVA.
Como les dije, este contribuyente también puede ser de facto o de hecho. Y estos siguen teniendo aplicación en los impuestos indirectos. Es aquella persona que, sin ser la obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos, por el fenómeno de la traslación, tiene que soportar el peso de la carga tributaria. También tenemos al destinatario legal tributario. ¿Quién es? Y aquí tenemos que pensar que no debemos de olvidar esa relación jurídica tributaria. O sea, esa relación jurídica tributaria que se da dentro de dos sujetos. Esta se determina por el destinatario legal tributario, que no es más que la persona que el Estado elige para destinatario de la tributación. Es esa persona que la ley seleccionó para el pago del tributo. En la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿a quién se seleccionó? Se seleccionó, como dice el artículo 8, a los contribuyentes, a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles. Pero también aparecen los responsables. Y los responsables son aquellos que, sin tener la condición de contribuyente, deben de cumplir con la obligación atribuida en la ley. Y aquí nosotros miramos que esta ley, en el artículo 9, tiene quiénes son los responsables del pago del impuesto. Son responsables solidarios y mancomunados con los contribuyentes referidos en el artículo anterior para el pago del impuesto. Los albacea, representantes de una mortual, herederos o legatarios de los bienes inmuebles. Los fiduciarios por los bienes inmuebles administrados en fideicomiso. Los usufructuarios de bienes inmuebles inscritos como tales en la matrícula fiscal. Y las personas individuales o jurídicas que el impuesto y las multas que se adeuden a la fecha de la adquisición a cualquier título. También hay responsable solidario. Y esta figura se da a la par del contribuyente. Hay una tercera persona que es ajena al hecho generador. Ese hecho generador que motivó la ley tributaria, que contiene la ley tributaria y que, sin embargo, tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Y lo son por sucesión o por representación. Miremos el caso de por sucesión. Es el primer inciso de la ley del impuesto único. Los albaceas, los representantes de la mortual, herederos o legatarios de bienes inmuebles. Y por representación, aquí tenemos el ejemplo, dice: como responsable por sucesión se encuentran los herederos y donatarios universales. La responsabilidad por representación se adquiere en forma voluntaria y en forma forzosa. En el primer caso, se encuentran los que se asumen voluntariamente. ¿Quiénes asumen voluntariamente? Cuando usted quiere ser representante o mandatario de una o de varias personas. Si usted no quiere, no firma la escritura pública. Usted lo hace como una manifestación voluntaria. Pero, por ejemplo, cuando un menor de edad es propietaria de un bien inmueble, los padres o los tutores, por representación, asumen esa responsabilidad. Eso ya no es voluntario, eso ya es un elemento forzoso. ¿Por qué? Porque el que ejerce la patria potestad de un menor es el padre o el tutor. Les pediría que, por favor, leyeran cuáles son los derechos que tienen los contribuyentes, que están contenidos en el artículo 21A del Código Tributario. Y luego que miren cuáles son las 21B, que también tiene las obligaciones de los contribuyentes. O sea, que tienen para leer. Ahorita que yo voy a suspender la clase por, como les dije, que tengo una emergencia, artículos que tienen que leer: 21, 21A,
porque sé que aunque están haciendo el laboratorio no lo han leído. 21B, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y ahí nos quedamos. No sé si antes de terminar la clase tienen alguna duda, alguna pregunta. Me gustaría mucho resolverlas. A ver si tienen, qué duda tienen. Aquí estoy a su disposición. A ver aquí qué dudas tienen. Aquí estoy a su disposición. Por mi parte, todo bien, gracias, licenciada. No se preocupe, Andrea. ¿Tienen alguna? Gerardo también. Entonces, solo por favor tomen nota de lo siguiente. Como les digo, tengo una emergencia y voy a suspender la clase, pero ustedes tienen que leer, efectivamente, Keila me apuntó ahí. Tienen que leer los artículos 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y ahí nos quedaremos hoy si son tan amables. Disculpen, pero tengo una emergencia. Yo no suelo hacer este tipo de cuestiones, pero hoy sí les pido disculpas. Pasen feliz noche y que Dios los bendiga. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Buenas noches, licenciada. Se cuidan, feliz noche. Adiós.